Bienvenidos y bienvenidas a Libros y Mucho Arte. Estamos en la biblioteca del Real Club Mediterráneo, un lugar que destila mucha historia, pero sobre todo mucha cultura. Yo soy Samuel Baeza y para mí es un placer estar aquí en nuestro sexto programa. Yo soy Librada Olivares y estoy encantada de volver a copresentar con Samuel este sexto programa maravilloso que tiene como principal objetivo dar a conocer a nuestros escritores malagueños y a la cultura de Málaga. Exacto, y además no importa desde dónde nos vean, porque gracias a YouTube podemos llegar a cualquier parte y nos pueden ver desde cualquier punto. Hoy tenemos 3 bloques muy especiales. En el primero de ellos entrevistaremos a Antonio Hurtado, un gran escritor malagueño que seguro que os va a encantar. Después hablaremos con la escritora Francisca Cobo, jienense de nacimiento, que dedicó muchos años en su vida a ser docente, maestra en una escuela, y luego sus libros han ido orientados a la enseñanza de los valores que un día transmitió en la escuela. Y como cierre de este programa tendremos, como es un programa de libros y mucho arte, pues el arte nos lo va a poner nuestra gran diseñadora malagueña, Rocío Montserrat. Todo ello sin olvidar también un bloque de reseñas donde hablaremos de un par de libros. Queremos que ustedes también sean partícipes de este programa, así que por supuesto les animamos a que dejen sus sugerencias, sus comentarios en nuestro programa. Y no se olviden de darle a la campanita También importante. para compartirnos y que nuestro programa llegue a cualquier parte. Vamos a comenzar con nuestro primer invitado. Él es Antonio Hurtado González. Nació el 10 de diciembre de 1954 en Málaga. Estudió en el Colegio San Vicente Ferrer y también en el Ave María. Y desde niño ayudaba en el puesto de frutas de sus padres en el mercado central de Atarazanas. Aunque muchos de sus escritos permanecieron años guardados, en 2013 se animó a publicar su primera obra, Retos educativos de la cultura andaluza, vinculada al Plan Andaluz de Investigación, donde afloró su poema El Cenachero. Luego vinieron una serie de títulos, Andrés González Robles, de Buena Conducta, desaparecido, año 2018, una obra ligada a la memoria histórica familiar, Historias de Málaga, Barrios Trinidad y Perchel, en 2020, una narración sobre su infancia en los corralones malagueños, Noche de Vigilia, en el año 2022, El Contador de Historias, en 2023, y en ese mismo año, El Gran Almacén Comercial, y luego una serie de cuentos infantiles escritos junto a su nieta Lola. Así que, Antonio, muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias. Muy amable por invitarme. Bueno, después de esa trayectoria, de tu extenso currículo, ¿qué papel crees que ha jugado la literatura en tu vida personal? La verdad que yo me he sentido muy, no sé, muy bien. Bueno, me he realizado porque esto lo escrito lo tenía yo guardado desde hace muchos años, lo iba escribiendo y la verdad que no sé, hasta que me jubilé, tuve el atrevimiento pues, de publicar mis libros, un par de libros, y la verdad que, pero no lo publiqué digamos, para el lector, lo publiqué para mi familia. Y mi familia pues no se lo creía, como si un poquillo así disco. Pues claro. Ha sido prácticamente una liberación, ¿no? Todo Sí, lo que tú querías contar. Yo con 13 o 14 años este libro de historia de Málaga ya lo estaba yo contando, estaba escribiendo mis memorias. Un niño con 13 o 14 años no tiene memoria, ¿verdad? No tiene vida, no tiene para hacer una biografía. Y ya empieza lo mismo que hace 60 o 70 años cuando yo empecé a escribir este libro. Sobre todo a partir de los 13 o 14 años ya empieza a necesitar contar. Sí, porque en el colegio de la Ave María pues lo cerraron, yo con 12 añitos. Es que eso va conforme a la época. También mi padre, pobrecito, pues, analfabeto, pero era una bellísima persona. La verdad que yo tenía una juventud y es decir, un niño feliz. Y lo transmite en tus libros también. Y lo transmito en mis libros, lo que yo he sentido, lo que yo he hecho. Y ya, claro, y tenía esta cosa de no saber escribir bien. Esa falta ortográfica, no sé, lo que pasa con un niño con 2 añitos no desarrollado y con los maestros sin ánimo de ofender de los que había antes, excepto don Salvador Adálvez, que nos enseñaba contándonos cuentos. Y esos cuentos se transmitían en esos valores que hay también
que va a salir aquí nuestra amiga, contándonos esos valores, pues nos contaba esos cuentos, nos contaba lo que era la vida. Pues, Antonio, cada libro tiene un germen. sí. ¿Cuál es la chispa que dio origen a tu última obra? Mi última obra fue, pues, bueno, mi obra toda ha sido escrita para mí, para mi gente, para mi Málaga, lo que siento. Yo no la he escrito, no se puede ofender a nadie conmigo porque para el lector, yo no voy con ese afán de... No. Por ejemplo, mi última obra que ha sido los cuentos infantiles, tengo algunos más en la casa y ya con 5 está bien, lo he hecho con mi nieta Lola. Entonces, pues lo que he hecho es para ellos, eran los cuentos que yo le contaba a mis hijas cuando eran pequeñas, que a la vez mis padres, o en aquella época, se le contaban a los niños los cuentos en la cama o sentadito en una mesa. Eso se ha perdido. Es raro que ya se vea eso. A no ser que sea un padre, pero un vecino, que yo vivía en una casa de Corralón, que yo lo explico en el libro, que un señor, que era un vecino, reunía a sus hijos, nos reunía a todos en la mesa y nos ponía a contar cuentos de África, de esto, de aquello, o del bandolero de Zamarrilla, que todo eso a un niño con 6, 7, 8 añitos, eso es como una esponja, todo se le queda. Y todo lo marca, ¿no? Eso es todo el marco. Entonces, claro, yo pienso que ahí es donde se estaba construyendo el escritor. Más allá de Málaga, que evidentemente juega un papel central, ¿no?, en tu trayectoria literaria, ¿qué vivencias en tu vida has querido plasmar o has considerado que son importantes plasmar en tus libros? Hombre, he hecho El Gran Almacén Comercial, que es una historia que se transmite en el sentido de... Eso lo he hecho pensado en un solo día de 1970-80, en el primer día de rebaja. Ahí hay miles y miles de personajes. Ahí no hay... Bueno, para centrar la historia esa, la he hecho de una pareja de novios. Una es la secretaria del director y un muchacho que estaba trabajando y entonces iba a ser, total, una cosa de... Y ha quedado precioso. Imagínate miles de personas todas interactuando a la vez. Y mientras, en un solo día. Eso es tremendo. Después hice una obra de teatro porque fue un reto. Fue un reto que me hicieron. Porque este libro del Barrio de la Trinidad me tuve que retrotraer a unos 70, 80 años. Y a esos 70, 80 años, lo que yo veía de mis padres, de los corralones, de la gente, la forma de hablar no era la forma de hablar que hay ahora, hombre, que está más culta, se hablaba de otra manera. Entonces, pues yo lo que he querido transmitir es eso. Y me dijeron que el libro estaba escrito muy sencillo. Y le digo, entonces, estás equivocado. Después de eso, como yo me hago reto, pues escribí No sé de vigilia. Y No sé de vigilia es una obra de teatro que, pues imagínense, pues los grandes escritores del mundo, hoy todos serían premios Cervantes, que por cierto uno de ellos es Cervantes, Quevedo, López de Vega, etcétera, etcétera, etcétera. 8 señores que están muertos y están hablando una noche de vigilia, tiene 3 finales, es surrealista totalmente. Pero todo lleva un hilo, tú conduces un hilo, se va hilvanando hasta cerrar la obra, al final con la sin sombrero. O sea, has cultivado teatro, has cultivado novelas, has cultivado poesía. Claro, para eso, hombre, la verdad es que yo preparo primero un libro. Yo me puedo escribir un libro. Eso es lo que yo te iba a preguntar ahora. ¿Cuál es tu rutina de escritor? Ninguna. ¿Y tienes algunas pautas o escribes normalmente o cuando se te ocurre? Yo soy un desastre. Tú eres anárquico. Anárquico, esa es la palabra. Soy un desastre, anárquico, en el sentido de que, por ejemplo, ahora me he tirado con las calores estas de Málaga, que casi no las soporto, pues me he tirado unos pocos de meses, por fin escribí, hacía unas cositas, hace mucha calor. Ahora que se ha calmado un poquito la calor, pues he empezado otro libro. Y bueno, y escribo por la mañana 3 o 4 horas, ya no tengo ganas ni... Cuando te apetece, en general, ya está. Y soy capaz de escribir un libro, a lo mejor, pero hay que estudiarlo antes. Claro.
Eso no se hace. Te tienes que documentar, ¿no? Claro, me tengo que documentar muchísimo. Y más este libro último que, por ejemplo, pues que posiblemente se titulará Málaga y sus personajes populares. Posiblemente, no sé si, y sus barrios, no sé, ya lo veré. Imagínate lo que estoy contando ahí. Por ejemplo, estoy en el Paseo Chinita ahora. Estoy por el Paseo Chinita. Realmente no. No sé si te gusta releer lo que has escrito. En ese caso, ¿descubres algo nuevo? Si descubro algo nuevo, verás. Cuando venía para la entrevista, venía en el autobús y como tarda 20 minutos, 25 años, veía un poquito. Y entonces yo no abro el libro de primera hora, bueno, por dónde sale. Y cuando me leo, digo, esto lo he escrito yo. Y no lo digo por presumir, de verdad, lo digo con toda la unidad del mundo. Es que no me creo lo que he escrito. Es que digo, yo he escrito esto, yo tengo esta civilización. ¿Qué me ha pasado a mí para yo escribir esto del alma pura? Pero bueno, ¿esto qué es lo que es? Esto es prosa poética. Yo soy un poquito más duro que eso. Y sin embargo, digo, para ese tiempo, pues no sé por qué, como estaba escribiendo los libros, como he dicho antes, para mis hijos y mis nietos, y para Málaga, pues yo tenía esa sensibilidad. Ahora ya no la tengo tanta, que me da mucho coraje porque digo, si yo escribía antes mejor que ahora. La literatura, Antonio, a veces desnuda al autor. ¿Qué aspectos de tu vida siempre se cuelan en tus libros? Totalmente soy yo. Por ejemplo, ahora lo que no he hablado de los 3 libros de la trilogía de mis cuentos, de mi historia, ahí estoy yo. Yo soy el demonio, o soy el cura, o soy el contador de sueños. ¿Pero porque tú te haces esos personajes tuyos o porque esos personajes llevan algo tuyo? No, de tu personalidad o de cómo tú eres. Es que llevan algo mío, claro. O sea, que tú eres un demonio, ¿no? Puede ser. Porque el hombre cuando dice, bueno, es una cosa mía. Cuando le preguntan a las personas, ¿tú eres bueno o malo? Y dice una persona, yo soy bueno. Y el otro dice malo. No, eso no va así, a mi punto de vista. Yo no soy ni bueno ni malo. Soy un ser humano con mis fallos y mis virtudes. Nada más. Qué bonito. La verdad sí pienso. ¿Hacia dónde se dirige el testimonio que tú has dejado? ¿Dónde crees que va a ir el camino que va a recorrer de aquí a, no sé, 20, 30, 40, 50 años? ¿Dónde puede acabar Historias de Málaga, Noche de Vigilia? No, ya está en su sitio. Yo no he presentado premios, yo no presento para los premios ni nada. Yo qué sé, yo soy un poco desastre. Mi libro, cuando salió el de Málaga, pues a los 5 o 6 meses me dieron una noticia muy grata. Yo no me lo esperaba aquello, porque yo no me sentía escritor, ni fui escritor, llevo 12 obras publicadas, no me siento todavía escritor, me faltan nervones. Algo me falta que no... Después de 12 libros, sí, te falta algo. Me falta algo. Bueno, pues entonces la Diputación de Málaga fue por el libro y lo compró. Y me dice Jonathan de Prometer, me dice, Antonio, llégate a la Diputación, allí al Archivo Histórico, que está tu libro y se lo firma. Me lo han dicho. Y yo qué sé, ignorante, tonto, yo no sé lo que me pasó, que digo, eso es una biblioteca, y dice, por favor, Antonio, no diga eso. Total, me llegué, lo firmé y, por cierto, me hizo mucha gracia que la muchacha que me atendió, pues estaba leyendo mi libro. Mi libro lo estaba leyendo y le había comprado otro a su madre. Dice, magnífico. Mirando hacia adelante, Antonio, que tú además eres de esas personas de las que miran siempre hacia adelante, ¿qué proyectos literarios tienes en mente? El que he comentado antes. Ahora estoy en uno, estoy escribiendo si me acuerdo, Málaga y sus personajes populares. Me está costando muchísimo trabajo porque, por ejemplo, he escrito sobre Picasso. Madre mía. Si sobre Picasso lo han escrito catedráticos, hay libros. Chiquito de la Calza. ¿Quién va a escribir sobre el Chiquito de la Calza? Pero yo lo que hago... Ayer, por ejemplo, y no saliendo de la historia, llamé a Pepe Campillo, un gran cantador malagueño. Gracias a Dios no vive todavía, pues tiene ya su cierta edad. Y le dije, mira, Pepe, voy a hacer esto. Es que es mi biografía. Bueno, si tú quieres, pero yo lo hago a mi manera. Yo lo hago con sentimiento. Porque a mí lo que me interesa no es el artista en sí. No es los logros que haya conseguido. No.
Eso ya lo venía, ya pienso que es una impronta que el chiquito lo tenía. Ya. Esas son improntas que las personas tienen. ¿Quién me iba a decir a mí que yo iba a ser escritor? Yo he sido frutero toda la vida. ¿Frutero muy particular? Bueno, sí, eso es verdad. Yo, mis clientes todavía me llaman por teléfono, son médicos, yo trabajo en el Corte Inglés, y en fin, son médicos, son barrenderos, que había un barrendero justo, como yo le decía, que era un gran poeta, y en fin. Y hablé con este señor y le dije, si tú quieres yo te la escribo, pero yo lo que quiero de ti no son 4 páginas. Tú estás equivocado. Una biografía en 4 páginas no la cuento yo. Lo más relevante de tu vida, pero 15 o 20 páginas. Y me estás hablando, ya me habla de tu abuelo, tu tatarabuelo, y de quién te enamoraste. Todo eso me lo pasa a mí, y yo ya lo escribiré y te lo daré. La Málaga que tú escribiste de los Corralones, donde tú te criaste, ¿cómo ha cambiado? Es decir, Málaga se ha transformado radicalmente, tenemos ahora el tema del turismo, ¿cómo ha cambiado Málaga? Madre mía, Málaga está ahora preciosa. Está bonito, de verdad. Málaga está muy bonita, pero, por ejemplo, la coraza. Les ha venido la coraza, por decir la coraza. Eso que han hecho ahí, eso es un pecado. Eso es romper el patrimonio de una ciudad. Por ejemplo, los corralones donde yo vivía. Se vivía malamente, ¿verdad? Éramos muy felices, eso fue otra historia. Pero había corralones que, por cierto, el de ¿cómo se llama? Ahí, ¿no? En Montes de Oca, que no me acuerdo ahora el nombre, de Santa Sofía, por ejemplo. Pero sí había corralones muchísimos, y deberían de haber esos corralones, deberían de haberlos restaurado, muchísimos de ellos, en eso, por ejemplo, teatro para el pueblo, en fin, lo que requiere la esencia de un país, como yo lo veo, la esencia de un barrio, la esencia de una ciudad, hay que modernizarla, hay que 200.000 cosas, todo lo que tú quieras, pero tú no quites tu esencia. Porque Que no si se tú pierda, borras- ¿no? Claro, porque si tú pierdes tu memoria, lo has perdido todo. Aquí viene un extranjero, una cerveza, 4 o 5 euros, muy bien. Y viene aquí, madre mía, y los yates que hay ahí. Pero bueno, sí, pero ¿dónde ve ese hombre la esencia de nuestros boquerones vitorianos? ¿O dónde está, por ejemplo, donde se mete en un corralón donde vivían 50 o 60 personas con un solo bate? Que hay que decirlo, que no pasa nada, que yo me he criado en eso y aquí estoy. Y ya está. Uno, de hecho, voy a nombrar a un amigo mío que se crió conmigo en el corralón, que éramos 10 o 15 familias, 40, lo que sea, 50, 60 criaturitas, Fernando Gallardo, que es catedrático en la universidad de ahí, no me acuerdo ahora. Estamos hablando de un catedrático criado en corralón, que eso no tiene importancia. Yo en mi libro, cuando termino alguna que otra frase, pongo esto, digo, a lo mejor un artista de esto, de aquello, digo, soñar, amigos, soñar no cuesta nada. Eso para mí, la frase esa, el no cuesta nada, es que no hace falta criarse en un palacio, ni criarse, yo qué sé, en cualquier lugar excéntrico. No, eso no tiene nada, eso es mentira. Mentira. Lo veis en mí. Mis padres, pobrecitos, analfabetos. Aunque nosotros venimos de Masaravillaya, de los condes de Garbe, ¿eh? Cuidado. Teníamos tierra y luego con la guerra, que por cierto, no he hablado de mi abuelo, de mi primer libro, de Andrés González Robles, desaparecido. Que ahí va la sentencia, fui muy atrevido, me la traje y ahí va en el primer libro. Es un gran libro, 106 páginas. Lo han leído catedráticos, está en universidades, que yo no me esperaba nada de eso. Todo lo que estoy contando a mí me viene como si fuera, ¿cómo diría yo? Un sueño, yo qué sé, para mí es un sueño, porque no me lo esperaba. Pues aquí termina tu entrevista. Ha sido un placer, como siempre, escucharte. Por la verdad que ha sido cortito. Hombre, es que para ti siempre es cortito, porque tú tienes muchas historias que contar siempre, Yo sé, Antonio. muchas historias, no he contado lo del el ruiseñor de Puerto Oscura, madre mía. Tienes demasiadas historias que contar, Antonio. Unas cuantas horas. Sí, necesitamos muchos programas para ti. Ha sido un placer, de verdad que sí. El placer ha sido Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias, muy amable. Ya tenemos nuestra siguiente invitada, que es Francisca Cobo Gómez. Nació en Mancha Real, Jaén.
Estudió magisterio y ejerció como maestra, lo que la conectó con el mundo infantil. Es autora de novelas, poesía y cuentos, donde promueve valores como el respeto por la naturaleza, la solidaridad y la generosidad, sin perder la dimensión lúdica. Entre sus influencias destacan Antonio Gala, además de poetas como Rabindranath Tagore, Miguel Ángel González, Andrés Morales y la generación del 27. Ha publicado títulos como El nuevo tiempo de las rosas, Llenaré mis ojos con tu luz, La gaviota que llegó volando a la luna y Los hombres que quisieron torcer el destino de un reino. Buenas tardes, Francisca. Buenas tardes. ¿Qué tal? Pues muy bien. Muy bien, ¿no? Naciste en Mancha Real, como yo he dicho. ¿Cómo influye tu tierra en tu literatura? Bueno, yo creo que esas primeras cosas, vivencias que se tienen de niño, los sabores, los olores, mm, las tradiciones de la tierra, eso te acompañan siempre. Eso te dan identidad. Y esa identidad siempre la va a transmitir en los personajes que creas. Van a estar ahí. Qué bien. Tus obras nuevamente transmiten valores, ¿no?, muy asociados bueno, a lo que tú al final te has dedicado a tu profesión, que es la enseñanza, ¿no? ¿Cómo intentas transmitir esos mensajes al público infantil? No solamente al público infantil, sino al público adulto, ¿no? Los valores Bueno, básicos de... yo al público adulto, yo creo que toda la persona que escribe va implícito una serie de valores, pero no es lo que yo tengo prioridad para la hora de escribir, sino que la persona que lea mi obra disfrute, que lea una historia bonita, que los personajes tengan algo seductor. Eso es lo que yo pretendo. Claro, luego los valores yo creo que van implícitos en lo que se escribe, ¿no? En la escuela es distinto, ¿no? En la escuela hay un propósito de que haya esos valores. Y bueno, nos pidieron que se educaran a los niños en valores y yo a los cuentos que se inventaban en la escuela, pues le iba añadiendo a esos valores, ¿no? Antes te he contado en tu biografía que has citado influencias como Gala o, Sí. o Tagore. ¿Qué huellas han dejado ellos en tu literatura, en tu forma de escribir? Bueno, yo creo que Gala para mí es el escritor cumbre que tenemos en la literatura nuestra, ¿no? Entonces, ese detalle, como describe al personaje, que describe la mirada, te lo hace ver cómo se mueve, cómo la forma de describir al personaje y cómo también describe los sentimientos de ese personaje, cómo carga de sensibilidad, de emoción, de sentimiento. Cualquier obra suya que se lea, eso me ha influido muchísimo. Y Tagore, Rabindranath Tagore, compré un librito pequeño, pero cuando yo tendría 20 años o algo así, que aquello me cautivó a mí. ¿Y ese es el que más te ha Como marcado? poeta, sí, Sí, ¿no? sí. Era una poesía distinta. Vamos, Tagore es sobre todo relato poético lo que tiene, ¿no? Ujú. Y lo que más me llamó la atención es que en la última página tiene un relato que está considerado poesía, porque se conoce a Tagore, se le conoce como poeta y Sí. por eso le dieron el premio Nobel, ¿no?, de la India. Le escribe prácticamente una carta a los lectores que dentro de 100 años leyeran sus poemas. Y le dice que le gustaría que al menos le pudiera dar unas flores de aquel día o la luz de una nube rosada, ¿no? Que le gustaría dárselo, pero que no va a poder hacerlo. Y bueno, en la biblioteca de Manuel Alto Aguirre, que tenemos un grupo de poesía, Paco Sánchez nos propuso hacer sobre una portada de un libro un relato. Y yo tenía a mano, porque siempre lo tengo, El jardinero de Tagore. Y entonces yo le escribo a Tagore una carta, que es lo que inicia el poemario que presento ahora y que acabo de publicar, donde le digo que a mí me ha acompañado él toda la vida y que he recogido las flores de ese amanecer que él quería dar. Y a partir de ahí pues le dedico el libro a Tagore. Y procuro que mi poesía, la que publico aquí, es un poemario amplio, pero que tenga un poco también de esos relatos poéticos
tal como, bueno, como él lo hacía, porque yo nunca voy a llegar a ese nivel, ¿no? Pero que sí tengan esa estructura, que es una dedicatoria para él. ¿Cómo influye esa mirada pedagógica que tienes, ¿no? Y esas ideas, esos autores, ¿no? Que han influido en ti a la hora de escribir, cómo vas ensamblando toda la esencia, ¿no? De Francisca como autora, cómo lo vas metiendo en tu obra. Yo no, verás, yo es que yo hace ya tiempo que dejé de ser maestra, ¿no? Yo creo que a mí no me preocupa ahora mismo cuando me pongo a escribir una novela, transmitir en mi mente no está educar a nadie. Líbreme Dios de Perfecto, educar a ¿no? nadie, ¿no? Eso a los niños pequeños, pues claro. Yo trato de que disfruten, de que el personaje sea bonito, de que se disfrute, de disfrutarlo yo cuando lo escribo. Porque yo cuando escribo, no es que me meta en el personaje, es que cuando termino de escribir, yo me he transformado. El personaje me ha transformado a mí. Tiene muchas transformaciones, entonces. Pues sí, yo creo que yo he ido cambiando con el tiempo y eso influye muchísimo. Claro, te obliga el escribir novela, por ejemplo, una novela como, no sé, El nuevo tiempo de las rosas, ¿no? O Los hombres que quisieron torcer el destino de un reino, donde tienes que estudiar tantos personajes, analizar tantas cosas, desentrañar la psicología de ese personaje, el ver qué motivos tenían para moverse de esa manera, de actuar. Eso implica un conocimiento que influye en la persona que escribe. ¿Pero creas un personaje porque necesitas esa transformación en tu interior No, o por qué? yo cojo un personaje porque me atrae, empiezo a lo Pero son mejor por personajes al azar, ¿no? unas veces los busco, Ah, esos ok. personajes al azar. Muchas veces digo, pues quiero hacer sobre esto un personaje, ¿no? Lo que pasa es que luego, conforme va desarrollando la novela, se van abriendo puertas. Se van abriendo puertas distintas que a lo mejor ni te esperabas, ¿no? Y van apareciendo otros personajes muy diferentes. Yo escribo novelas que en un tiempo a lo mejor de 100 años, de casi 100 años, con muchísimos personajes que van evolucionando. Eso Muchas necesita novelas, mucho trabajo, ¿no? muchísimo trabajo. El nuevo tiempo de la rosa fue año y pico y Los hombres que quisieron torcer el destino de un reino fue casi 2 años de estudiar historia a tope. ¿La más larga podría ser esa o un proceso de escritura más largo? Sí, Los hombres que quisieron torcer el destino de un reino. Hombre, Eso, ya por el título ya tiene que ser sí, potente. bueno, claro. Pero aunque siempre me han dicho que es novela histórica, Sí. a mí la historia, yo no es enseñar la historia lo que busco, ni mucho menos. Simplemente yo busco la emoción y el sentimiento de los personajes. Lo que pasa es que la historia influye muchísimo en eso. Entonces, si la historia es lo que mueve a los personajes, ahí está. Va implícito en la Pero va historia. implícito. Pero yo lo que transmito, de lo que yo escribo es de la psicología de los personajes, de la emoción de los personajes, de sus sentimientos, de cómo evolucionan. Sí. Y dentro de los trabajos que tú tienes, de los libros que tú has editado y demás, ¿hay recuerdos de tu infancia que reaparecen en tus Claro. libros? Sí, ¿no? Claro que. Como dime, cuéntame alguno. Bueno, pues no sé yo. eh, hay uno de los libros que Llenaré mis ojos con tu luz, es de un viajero que es de Jaén y que que tiene necesidad de viajar, y ahí pues describo desde las comidas que hay en Jaén, ¿no? Porque eso nos da identidad. Claro. Los vocabularios que hay, ¿no? Las palabras distintas, y llega un momento en una de las historias en que una mujer se quiere hacer pasar por una persona que no es, pero él la descubre porque las palabras que dice no son, dice que es de Jaén, y él dice, estas palabras no son de Son de Jaén. Jaén. Calioso, él dice, eso no se dice en Jaén. ¿Cuál es la comida favorita? Y no acierta, ¿no? La sopa hervía, eso no se da en Jaén. Y luego hay una palabra que para definir yo el sitio, yo me invento el pueblo, pero Ujú. tengo que dar una identidad en un lugar. Utilizo
las palabras que se utilizan allí. Por ejemplo, Santa María de las Cuevas, que me lo invento, pero está en la Loma de Jaén, está allí en Sierra Mágina, y pongo una palabra, alioto. Eso no se da en ninguna parte nada más que allí. ¿Y tú cómo sacas ese vocabulario? Bueno, porque desde pequeña Lo tenías desde pequeña, ¿no? Sí, vamos, de Jaén, pero luego estoy en Coín y me junto con una serie de personas y dicen, tómate esto que está muy calioso. Y digo yo, ¿y esto qué es calioso? Que cae agüita caladera. Y digo yo, ¿y esto qué es? ¿No? Y entonces, claro, aprende el vocabulario ¿Verdad? y lo busca y lo retiene para aplicarlo luego a los personajes. ¿En qué proyecto estás trabajando actualmente? ¿Algo que vayas a Bueno, presentar ahora o dentro de unos bueno, años? ahora mismo tengo que presento bastante de el poemario el día 16, una novela, que tengo solamente un libro porque mañana llegan los otros. O sea, está calentita, ¿no? Y hay una novela que no tiene nada que ver con la historia, casi policíaca. Bueno, yo qué sé, lo que yo he hecho ahí. Y luego tengo la segunda parte de La gaviota que llegó volando a la luna, que es más extensa casi que la primera, y que bueno, estoy ahí esperando a que salga también. Y luego en proyectos siempre tengo novelas a medio escribir, a lo mejor con 60 páginas. Es que me falta el tiempo, es que yo madrugo, me falta el tiempo. Yo dejo de escribir cuando ya digo, qué cansada estoy, es que no puedo. ¿A qué hora te levantas para escribir? Bueno, yo a lo mejor hay veces que estoy a las 5:30 o a las 6, no escribiendo, que me levanto, me tomo mi café y trato de incorporarme. ¿Pero en qué estás pensando mientras te Yo incorporas? pienso siempre en las cosas. Yo estoy en la cama y estoy pensando en el personaje, en la gaviota, en esto, hasta allí. Muchas veces como si estuviera dentro de la novela. Yo es que creo que cada escritor está dentro de sus novelas siempre. No logro desprenderme de ella. A mí lo que me llama mucho la atención de tus libros son los títulos. Me parece que son maravillosos los títulos. Bueno, ¿De dónde sacas todos esos títulos? ¿Qué se te ocurre para...? llenaré mis ojos con tu luz. Es que me parece maravilloso. Estábamos allí en la cocina y digo, bueno, estamos buscando el título, dice, esto es un señor que ha perdido la vista y que ahora quiere llenar, cuando la recupera, los ojos con la luz de la tierra. Ahí estaba el título. Ya. Bueno, Si quisieras que te recordaran, ¿qué te gustaría que recordaran de ti, de tu legado, de tus libros? De ti como escritora. De mí como escritora, pues que he escrito lo mejor que he podido, que he querido en mis libros dejar cosas bonitas, dejar personajes que pueden enamorar, que pueden transmitir cosas. ¿Cómo podemos animar a una persona tanto joven como mayor que tiene historias guardadas, ¿no? Historias que quiere contar y que no sabe cómo hacerlo? Tú eres un caso de una persona que ha sido constante, ha llevado muchos años ya, ¿no? En esto, ¿cómo consejo le daría para impulsar su carrera Que literaria? empiece a escribir. Vamos, que escribir se empieza escribiendo. Yo, por ejemplo, los cuento en la escuela, no sé si conocéis el método Rodari, que se escriben cuentos a base de preguntas. Una pregunta y van los niños contestando, ¿no? Y mis niños de la escuela escribían sus cuentos propios desde pequeños, desde que empezaban a escribir. Unos cuentos eran colectivos, hacíamos entre todos en la pizarra, y otros individuales. Entonces ahí ya está la semilla. También se les inculca, ¿no? Desde muy pequeños, ¿no? Claro, eso. Y tenían la biblioteca con sus propios cuentos escritos por ellos. Qué bonito. Yo creo que de eso se hace poco ya, ¿no? Yo creo que sí, se tiene que ir haciendo. Se tiene que ir haciendo, lógicamente, pero yo no sé si claro. eso se hace, se inculca. Porque cada día es verdad que cada día se lee menos, ¿eh? Hay muchas técnicas para que el niño lea. Ya. Pero yo Que creo... sea en digital, ¿no? Pero por lo menos... Claro. Pero claro que sí, es verdad. Pues Francisca, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias Ha sido un vosotros. placer. Para mí también, ha sido estupendo. Y bueno, que me alegro un montón de haber estado. Y que no se pierda nunca la sensibilidad que tiene, que es maravillosa. Muchas gracias. Muchas gracias a ti también. Vamos a
pasar ahora al tercer bloque de este programa, que sería el bloque de reseña. Vamos a empezar con la primera obra, La hegemonía del mal, de Francisco Javier Lara. Es una propuesta literaria poco convencional que mezcla registros y estilos en un texto que desafía las estructuras tradicionales. Con un lenguaje directo y provocador, Lara ofrece una visión crítica del mundo contemporáneo. Una obra radical que interpela y no deja indiferente a nadie. Ideal para quienes buscan miradas incómodas y sobre todo sin filtros. La segunda obra que vamos a tratar brevemente es Las desventuras de la perseguida de Liliana Hebe. Con un humor inteligente y una narrativa cercana, este libro ofrece un respiro frente al estrés cotidiano. Liliana Hebe convierte lo común en escenas memorables, recordándonos que reírnos de nosotros mismos es también un acto de valentía. Una novela que reivindica el valor de la literatura humorística y nos invita a mirar la vida con ligereza, siempre con una sonrisa y sobre todo con un buen libro en las manos. Hemos hablado en nuestros 3 bloques de la literatura malagueña con escritores malagueños y reseñas de libros del colectivo malagueño. Y ahora vamos a hablar del arte de Málaga. Y hoy nos acompaña Rocío Montserrat, diseñadora malagueña, que ha llevado el traje de flamenca más allá de la tradición, imprimiéndole frescura, personalidad y un sello propio. Formada en la Escuela de Arte de Málaga y con más de una década de experiencia, ha mostrado sus colecciones en distintas pasarelas como Simó, FIMAF o Andújar Flamenca, donde su creatividad ha sido reconocida y desde su atelier en Welling crea diseños únicos que abarcan flamencas, novias y comuniones, siempre con un vínculo estrecho con cada clienta. Además enseña corte y confección a nuevas generaciones, transmitiendo el arte y la técnica que la definen. Buenas tardes, Rocío. Buenas Me tardes. encanta tu color. Muchas amarilla. gracias. Muchas gracias. Qué descripción más bonita. ¿Sí? ¿Te Sí. gusta? Me alegro. Sí. ¿Recuerdas el momento en el que el flamenco se convirtió en parte ya intrínseca de tu vida hasta ahora? Bueno, eso es desde chiquitita porque yo eso es que al final lo he mamado. En mi casa el rocío ha sido desde chica y la costura, que al final es lo que me liga a mí al tema del flamenco, es desde mi abuela, mi madre, mi vecino. Es que eso es desde chiquitita. ¿Y ellas también empezaron desde pequeñas? ¿O? Mi madre le gustaba también la costura desde chica, lo que pasa es que hacía, bueno, pues lo que se podía, ¿no? Antiguamente no había tantas máquinas Claro, es y verdad. se hacían muchas cosas a mano, pero ella también desde chica, y ella siempre ha estado ahí, nena, cose, nena, cose. ¿Qué significa para ti diseñar y hacer un traje de flamenca? Es que en mi vida Tu yo vida. disfruto muchísimo, muchísimo. Yo mi trabajo es mi pasión. Yo me levanto por la mañana y a mí no me cuesta trabajo de ir a trabajar. Eso es una alegría, ¿eh? Y un lujo, Hombre, ¿eh? sí, Eso sí, es sí, un eso es lujo. un lujo. Es un lujo. Yo me considero una persona con mucha suerte porque mi trabajo me hace disfrutar mi día a día al máximo. Cuando sacas una colección, ¿cuál es la inspiración que tienes, la idea que quieres desarrollar? ¿Cómo lo vas planteando? Bueno, tengo 12 colecciones en la calle y cada una lleva una inspiración diferente. Este año, por ejemplo, ha sido mi madre. A ella, por ejemplo, le encanta el color azul. Bueno, pues nos hemos guiado por los lunares muy veraniegos, todos color así muy, muy cítrico. Y no hemos... Así ve ella al final mi punto de inspiración. Entiendo que es también un trabajo en equipo, ¿no? Aquí no solamente trabajas tú, trabajas al final. Sí, sí, sí. ¿Cómo es más o menos trabajar en esto a nivel colectivo? Pues mira, yo tengo un estilista, que es el que al final le da los últimos toques a la colección de peluquería, complementos. También tenemos una muchacha que nos hace los complementos, mi madre que está desde el principio hasta el final porque ella es la que da las últimas puntadas a mano. Yo empiezo con el proceso creativo, patronaje, confección y somos un equipo al final todos. Y Cada uno aporta familiar lo suyo. también, ¿no? Sí, porque al final somos una familia todos. Este mundo del flamenco, de los diseñadores de flamenco y demás, es muy competitivo. Sí. ¿Qué define tu estilo? Que te pueda definir a ti por encima de los... No por encima, sino con los demás. Habemos mucho diseñador y en Málaga no tenemos, bueno, ni en Málaga ni en ningún lado tenemos que tener rivalidad porque al final hay hueco para todo el mundo, Sí, es verdad. porque cada uno tenemos un sello. Y yo creo que, bueno, pues el tema de los grandes volúmenes, trajes con las espaldas quizás muy, muy abiertas, muy... Es una mujer que enseña su cuerpo pero sin ser una mujer ordinaria.
Yo creo que mi sello puede ser eso, el tema de la finura en los vestidos Y flamenca, yo los volúmenes. doy fe de ello. Da fe de ello, ¿no? Sí. ¿Cómo se crea un negocio de este tipo? Es decir, tener esa idea de negocio y llevarla a la práctica, precisamente lo que comentaba Librada, ¿no? En ese mundo tan competitivo, ¿cómo Sí. se desarrolla? Pues mira, yo estudié diseño de moda y no apostaba mucho por mí. Y el primer año que yo salí, yo ya me llevé un premio en Málaga. Me llevé el primer premio de moda flamenca de Málaga Crea. Y mi madre me decía, nena, y mi padre me decía, nena, ¿qué de pajarito tienes en la cabeza? Ay, nena, Pero lo que tú ¿quién no quieres apostaba estudiar. por ti? No, ellos me apoyaron en todo, Sí, pero decían, nena, que ese mundo ya, es te puede costar difícil, mucho ¿no? trabajo. Y es verdad que yo he empezado desde muy bajito, he empezado cosiendo en mi casa. Y Ya. ahora tengo un taller en Welling donde doy clases de corte y confección. Muchísima gente se hace trajes conmigo y aparte trabajo para todas las mujeres y todas las personas que quieren un traje mío. Me ha costado mucho trabajo, llevo muchos años. Y por ejemplo, yo hago el patrón, corto, confecciono, lo hago todo yo. Porque bueno, pues quizá con otra economía pues se podría tener una patronista, una cortadora y todo eso sale de mí. Lo he empezado pues desde muy joven, nada más que salí de la escuela, empecé con este sueño y lo tengo. Precisamente, lo que comentaba, al final, ¿cómo has conseguido llegar a pasarelas de referencias, ¿no? Y exponer tus Sí. modelos en pasarelas, que al final entiendo que es un orgullo, te Sí, sí, enorgullece, sí, ¿no? hombre, claro que es un orgullo. ¿Cómo se consigue eso? Pues trabajando muchísimo, estando en muchísimas pasarelas que han merecido la pena, otras que no han merecido la pena, pero llevo pues cerca ya de 15 años. Entrevista tras entrevista, en todos los eventos estaba Rocío Montserrat, en todas las pasarelas, ya sean buenas o no sean buenas, estaba Rocío Montserrat, he estado en La todos los presencia es sitios. muy Sí, importante. sí, creo que sí. Sí, es verdad. Que es de lo más importante, por lo menos que se escuche, para bien o para mal, pero que se escuche. Sí, es verdad. En tu taller trabajáis de forma muy personalizada con cada clienta, ¿no? ¿Cómo vives esa conexión de la diseñadora con la mujer que te pide un traje? ¿Porque solo es flamenca o hace flamenca y No. fiesta o de...? Hacemos de Sí, todo. ¿no? Yo hago novias, hacemos invitadas, comuniones, madres de comuniones, todo. Hacemos todo. Y tengo las clientas que son simplemente clientes y después tengo amigas y tengo familia que ha Claro. salido de traje tras traje. ¿De un y diseño? Sí, de un diseño. Y yo tengo clientas que son de años ya y de clientas que me voy a comer con ellas, que tengo mi vida con ellas, vamos. También colaboras para eventos como comuniones y demás. Sí, sí. ¿Cómo planteas eso? ¿Qué retos te encuentras cuando sales del mundo del flamenco y te metes en protocolos, ¿no? Más o en otros ambientes, ¿no? Bueno, el tema del protocolo, la verdad que me gusta también bastante en el tema de invitadas, bodas y demás. Te pone muchísimos retos porque cada clienta y cada persona que viene, pues viene de su padre y su madre y cada uno viene pidiendo cosas que muchas veces tú dices, bueno, esto es impensable, ¿cómo te vas a poner esto a lo mejor para este evento? Lo intentas encozar, lo intentas pues llevar de la mejor manera, pero la verdad que bien, que bastante fácil. Los diseños más caros, por así decirlo, más lujosos que hayas hecho, Sí. ¿cuáles han sido? Ya por curiosidad. Pues novias, después tenemos trajes de flamenca con muchísimas pedrerías, por ejemplo, que eso quiera que no te eleva el ¿Qué precio diseño. podríamos Sí. dar? Pues mira, un traje de flamenca está sobre los 400 euros, tejidos aparte, solamente lo que es la mano de obra. Y después una novia estamos por los 1500, 1500. Todos los vestidos tienen una trabajera, los trajes de flamenca, Sí, tienen sí, mucho sí, trabajo. sí. ¿Cuánto- Son muchas horas. Son muchas horas, sí, es verdad. ¿Qué duración más o menos puede tener a nivel de trabajo, de desempeño, el traje de confeccionar Pues teniendo en cuenta de que empiezas con un patronaje, la clienta tiene que venir, probarse, que no es un trabajo continuo, que tú tienes que esperar pues, hasta que pruebes. Muchas veces necesitas X prueba, que no es simplemente una prueba, a lo mejor necesitas 3. Y el trabajo en total puede ser unas 2 semanas, 3 semanas. Un traje de novia se lleva muchísimo más tiempo, a lo mejor estamos hablando de 4 o 5 meses de elaboración porque es una prueba más Más especial, exclusiva, claro. más especial. Sí. ¿Qué proyectos o sueños tienes en mente? Pues estamos Porque tienes diseñando una ya. mente muy creativa. No paramos. Y estamos diseñando ya próximas pasarelas y colección nueva.
que sacaremos en enero o febrero de este año 2026. ¿Solo haces colección, o sea, presentas colecciones de flamenca o de Hago solamente flamenca, solo porque flamenca? realmente la flamenca me llena mucho para Ya. el tema de pasarela y demás, pero después... Porque luce mucho la flamenca sí, en una la pasarela. flamenca, es que me gusta mucho ese mundo y además me llena mucho. Si tuvieras que definir con una frase el legado que has dejado y que sigues dejando, ¿no?, en la moda flamenca, ¿cuál sería? Pues que trabajando se llega a cualquier lado y espero que me recuerden por el tema de los diseños de la moda flamenca porque he trabajado mucho, mucho, mucho en esto. Pues Rocío Montserrat, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Muchas gracias, ha sido un placer. Pues ha sido un programa lleno de cultura, de arte y de grandes invitados. Empezamos con Antonio Hurtado hablándonos de su Málaga querida, luego pasamos con Francisca Cobo, reflejándonos un poco los valores que ha ido dejando a través de sus obras, de sus novelas, y terminamos con Rocío Montserrat hablándonos de su pasión, que es el flamenco. Y ahora, antes de despedirnos, queremos compartir un momento muy especial porque Francisca Cobo va a hacer entrega del logotipo del logo del colectivo malagueño de escritores a nuestra invitada, a Rocío Montserrat. Así que cuando quiera, Francisca. Muchísimas gracias. Para ti, el colectivo. Muchísimas gracias. Y con esto nos despedimos. Ha sido un placer estar con ustedes y hasta la próxima. Nos vemos en el 7º programa.